Este hombre, Richard Orlando, acaba de cruzar a un mundo diferente y desbloqueó el poderoso sistema de señores con este sistema. Con él, puede actualizar y evolucionar continuamente a sus subordinados reclutados, así como comprar diversos artefactos y equipos para ellos en la tienda del sistema. Hace años, cruzó a este mundo en el cuerpo de un hijo bastardo noble y obtuvo el sistema de señor. Tenía planeado obtener una posición nocturna, pero su padre inesperadamente quería pasarle su título y gloria a Richard. Afortunadamente, obtuvo el certificado de señorío pionero a tiempo y escapó a un lugar llamado Ciudad Solón. De lo contrario, lo habrían destrozado otros miembros de su familia tarde o temprano. Esto sería un nuevo punto de partida en su vida. Un día, el señor del mar se acercó a Richard y le dio algunas noticias desafortunadas. El padre de Richard, Calvin, falleció la semana pasada. Como parte de la misma familia, su medio hermano, Linger, ahora lo considera una amenaza para la herencia familiar según las reglas de la familia. Sin embargo, esto no le importa a Richard en absoluto. El señor de la ciudad se acercó a Richard para pedirle que renuncie al apellido Orlando y ayude a Linger a eliminar cualquier obstáculo. Si Richard acepta, Winger está dispuesto a proporcionar 500 monedas de oro para apoyar el territorio pionero de Richard. Luego, los hombres detrás de él trajeron una caja y, al abrirla, Richard reveló una expresión satisfecha al ver la caja llena de monedas de oro. Pensó que ese dinero sería suficiente como capital inicial para su nueva vida. Sin embargo, Richard no se conformó con solo ese dinero. Pretendió estar tranquilo y le dijo al señor que el apellido Orlando lleva innumerables glorias y honores, lo más preciado que su padre le dejó. Si renunciara a ello, costaría más dinero. Al escuchar esto, el señor quedó momentáneamente aturdido, pero comprendió de inmediato que cualquier problema que se pueda resolver con dinero no es un problema. Le dijo a Richard que podría darle un préstamo sin intereses de 1000 monedas de oro, pero Richard debe comprar cosas de él con 500 monedas de oro más el préstamo de 1000 monedas de oro. Estos son activos definitivamente considerables en este mundo. Al escuchar esto, Richard estuvo de acuerdo de inmediato. Preguntó si el señor tenía un grupo de esclavos bárbaros Highlander en el Coliseo. Al entender esto, el señor advirtió a Richard que esos bárbaros no son fáciles de domesticar, incluso si los compra con las 1000 monedas de oro, podrían no obedecerlo. Sin embargo, Richard había investigado antes de hacer esta solicitud. El señor organizó para que sus hombres llevaran a Richard al área, así es como Richard dio el primer paso en su plan de vida. Así, con la guía del subordinado del señor de la ciudad, Richard llegó al Coliseo. Le dijo al dueño que quería comprar a todos los bárbaros. El dueño estaba emocionado ante la perspectiva de una gran venta y los llevó al Coliseo. Mientras caminaban por el pasillo, el dueño recordó amablemente a Richard que los bárbaros eran muy feroces y a menudo herían a otros luchadores, lo que le costaba mucho dinero en gastos médicos. Le aconsejó a Richard que tuviera cuidado de no dejar que lo golpearan y escaparan. Sin embargo, Richard estaba aún más interesado en los bárbaros cuando vio los monstruos a ambos lados del pasillo. Cuando el dueño le recordó nuevamente que los bárbaros podían matar y comer cocodrilos, Richard se emocionó aún más. Pensó que era increíble que no solo fueran buenos para pelear, sino también autosuficientes. Su deseo de someter a los bárbaros creció más fuerte. El dueño estaba preocupado de que Richard pudiera tener un problema cerebral, pero no sabía que Richard era el hombre con el sistema de señor más fuerte del gabinete. Mirando los atributos del sistema, Richard pensó que hoy finalmente podría mostrar los frutos de su trabajo de los últimos 3 años. Cuando llegaron a la plataforma alta de la arena de bestias, Richard gritó a los bárbaros abajo que ya los había comprado a todos del señor de la ciudad. Sin embargo, era consciente de que no se someterían fácilmente a él, así que decidió tener una lucha de lucha libre con ellos. El ganador sería liberado, mientras que el perdedor se convertiría en su subordinado. Al escuchar las palabras de Richard, uno de los fornidos bárbaros se adelantó y lo desafió. El hombre caminó lentamente hacia Richard, revelando sus músculos abultados. Después de intercambiar presentaciones, se prepararon para comenzar. En este punto, el dueño en la plataforma ya sudaba profusamente. Nunca había visto a un noble competir contra un esclavo antes, y era aún más aterrador que el oponente de Richard, Russell, fuera uno de los bárbaros más fuertes que ya había matado a muchos esclavos con las manos desnudas. Si algo salía mal con el noble en su territorio, también sufriría las consecuencias. Rápidamente le pidió a sus asistentes que persuadieran a Richard para que reconsiderara, pero él insistió en que solo obedecía las órdenes del señor de la ciudad y no tenía derecho a interferir. La pelea ya había comenzado, con Russell cargando rápidamente hacia Richard y embistiéndolo. Luego agarró a Richard por la camisa. Mientras este yacía en el suelo,
Russell se dio palmadas en las manos con desprecio, pensando que Richard era mucho más capaz, pero había sido derrotado con un solo movimiento. Los bárbaros abajo continuaron vitoreando y burlándose de Richard, mientras el dueño en la plataforma ya estaba en desesperación pensando que su coliseo iba a cerrar para siempre. Pero en ese momento, Richard agarró repentinamente el pie de Russell. Se levantó lentamente con una expresión engreída en su rostro. Tenía miedo de que dijeras que te estaba intimidando, así que te dejé dar el primer paso, dijo Richard. Luego golpeó a Russell fuertemente en el estómago. Ante la mirada incrédula de Russell, Richard irradió una gran cantidad de luz dorada. Esta es la habilidad que Richard ha desarrollado a lo largo de los años usando el sistema de señores para entrenar su cuerpo físico, mejora de poder. Furioso, Russell cargó de nuevo hacia Richard, pero esta vez el resultado fue completamente diferente. Richard arrojó fácilmente a Russell sobre su hombro y lo estrelló contra el suelo. Gano, dijo Richard. Russell lo miró en shock. Como bárbaro, había perdido ante un aristócrata delgado y ni siquiera podía seguir sus movimientos. Pero Russell se negó a admitir la derrota y se levantó nuevamente para desafiar a Richard. Sin embargo, Richard, ahora en serio, no era alguien a quien pudiera provocar. Él aún se negaba a aceptar su derrota, los espectadores ya no podían soportar ver más y lo instaban a rendirse. Incluso Russell mismo estaba asombrado por el resultado. Justo en ese momento, una voz interrumpió la conmoción, una bárbara femenina salió de la multitud, era Gunther, la líder de estos bárbaros. Al verla, Richard también se emocionó, si pudiera vencerla, todos los bárbaros estarían sujetos a su control. Gunther atacó rápidamente con velocidad relámpago, sorprendiendo a Richard, y luego el sistema emitió de repente una notificación. El centro bárbaro ha sido detectado como un héroe. Justo cuando Richard estaba perdido en la repentina aparición de la ventana del sistema, el puño de acero de Gunther voló hacia él. A pesar de que acababa de levantarse, Richard ya estaba lleno de curiosidad por el héroe eunuco Gunther, ya que nunca había visto uno antes. Sin embargo, Gunther no le dio la oportunidad de recuperar el aliento, se lanzó hacia adelante en un ataque con una serie ininterrumpida de golpes. Los espectadores cercanos vitoreaban sin cesar e incluso los seguidores que acompañaban a Richard se sentían incómodos, pero la ráfaga de golpes de Gunther era solo un ejercicio de calentamiento. Casualmente agarró una roca enorme y la lanzó hacia Richard. Con un fuerte estruendo, Richard quedó sepultado bajo la roca. Gunther se paró orgullosamente en la cima de la roca mientras sus seguidores detrás de ella vitoreaban ruidosamente. Incluso Russell, que estaba golpeado y magullado, mostró una mirada de admiración. Sin embargo, en ese momento, una voz salió de debajo de la roca. Rapidez y fuerza no están mal, esto es buen material. Todos quedaron impactados por esta escena, incluso Gunther, como líder de estos bárbaros, estaba sorprendida por la fuerza de Richard. Sin embargo, su fuerza solo avivó su espíritu de lucha. Se teletransportó al lado de Richard y encontró su cuello con una cadena de hierro. Yaciendo en el suelo sin luchar. Estaba satisfecho con la actuación de Gunther. Tiró ligeramente de la cadena y la rompió. No solo el grupo de bárbaros detrás de él, sino incluso Gunther misma mostró una expresión increíble. Esta cadena fue hecha por artesanos de alto nivel específicamente para atrapar a bestias gigantes, e incluso Gunther había estado atrapada por ella durante muchos años. Claro, Richard la rompió fácilmente con sus propias manos. A Richard no le importaron las miradas de asombro de todos los demás. Rápido, poderoso y posee una estrategia establecida, realmente adecuada para convertirse en mi subordinada, pensó. Sin embargo, en los ojos de Gunther, las acciones de Richard parecían un insulto. Después de luchar durante tanto tiempo, ni siquiera usó toda su fuerza. Gunther gritó con enojo a Richard, ya que estamos en el mismo campo de batalla, respétame y haz lo mejor que puedas, de lo contrario, no me someteré a ti. Al escuchar esto, Richard levantó su puño derecho y comenzó a reunir fuerzas. Era el momento de Richard para lucirse. Usando la misma rutina de movimientos, el efecto en Gunther fue completamente diferente. Los bárbaros que observaban desde la distancia también notaron la diferencia entre los dos. Justo cuando una mano grande como un par de tenazas se cerró directamente en la garganta de Gunther. Gunther intentó resistirse, pero encontró que la fuerza del oponente era inmensa. No importa cuánto luchara, no podía liberarse. Viendo que Richard levantaba su mano izquierda para golpear a Gunther, este cerró silenciosamente los ojos como si estuviera preparado para morir. Con un sonido nítido, el golpe de mano de Richard no alcanzó a Gunther, pero hizo añicos el anillo de hierro en el cuerpo de Gunther.
Este movimiento aceleró el corazón de Gunther y su respiración se volvió rápida. Después de derribar a la líder femenina, Richard se volvió hacia el grupo de bárbaros detrás de él y dijo, ahora tienen dos opciones, seguir desafiándome hasta que todos pierdan o seguirme. Richard miró a Gunther como esperando su decisión. En este punto, Gunther había sido completamente conquistada, agarró la mano de Richard y se puso de pie. Anunció a los bárbaros detrás de ella, a partir de ahora, Richard es nuestro nuevo líder. Mirando al hombre musculoso y robusto, Richard también hizo una declaración, síganme y trabajen duro, los haré más fuertes. De esta manera, entre vítores, Richard recibió una notificación del sistema. Al observar las constantes solicitudes para unirse al equipo, Richard oficialmente dio el primer paso en su viaje. Aunque esperaba con ansia su futura exploración, no era conveniente pasear por las calles con un grupo de bárbaros medio desnudos. Así que Richard llevó a su grupo a la tienda de equipos en la ciudad. Al observar la deslumbrante variedad de equipos, los bárbaros estaban emocionados como niños, pero Richard ni siquiera los miró y fue directamente al dueño, diciendo, estoy aquí para comprar equipo para mis hermanos. Escuché que aquí tienes buenas armas. Al escuchar esto, el dueño supuso que el otro era un experto y presionó el botón en la pared. Las paredes del edificio comenzaron a girar y apareció una pared de armas frente a todos. Richard le pidió al dueño que equipara a cada persona con una lanza y lanzas arrojadizas. El dueño calculó rápidamente y le dijo a Richard que el costo total sería de 750 monedas de oro. Sin embargo, Richard solo sacó 500 monedas de oro. El dueño lo miró con desprecio y estaba a punto de presionar el botón para cerrar la puerta y enviarlo lejos, pero Richard ya sabía que el otro era superficial. Directamente sacó un equipo legendario, la espada asesina de dragones, y se la entregó al dueño. Este estaba tan emocionado que temblaba por completo, el hombre frente a él debía ser alguien importante. Inmediatamente acordó que Richard pagara a crédito y organizó a sus empleados para obtener rápidamente el equipo para todos. Las personas que recibieron el equipo estaban extasiadas. En ese momento, Gunther se acercó a Richard y le preguntó cuál era el siguiente paso. Richard sonrió y dijo, estaremos tomando una tierra que debería ser nuestra. Richard y su grupo están en camino para encontrar un territorio. Han sido objetivo de una emboscada de goblins y nulos en una colina. El emocionado capitán Nulo se ríe y dice que la oportunidad de enriquecerse está aquí. Sin embargo, Richard ya había dicho que algo estaba mal. Se da vuelta y le dice a los demás, todos paren, formen un círculo con los carros y mantengan el ganado y los bienes adentro para prepararse para un ataque. Luego saca una bolsa de píldoras y les dice que es una píldora oriental que los hará más fuertes. La mayoría la traga de inmediato, pero algunos aún dudan. Por supuesto, es falsa, es solo masa regular. El propósito es encubrir el sistema de señores, después de todo, este sistema es demasiado poderoso. Puede subir de nivel solo luchando constantemente, y si los bárbaros se enteran, podría causar un motín. Richard abre el panel del sistema y descubre que la gran mayoría de los bárbaros son lanceros de tercer nivel, solo Gunther es una unidad de héroe independiente. Después de cerrar el panel del sistema, Richard dice, les haré sentir el poder de esta píldora medicinal. La batalla inminente está a punto de comenzar. El ejército de monstruos en la colina ya ha cargado, y el lado de Richard también está preparado para la pelea. Se le ve sosteniendo una lanza, y disparándola. Justo contra la armadura del líder Goblin. Explicó que el poder era grande, pero no era para temer. Luego gritó a su hombre, tenemos varias veces su fuerza militar, ataquemos juntos. Debido a la diferencia en números, el lado de Richard está claramente en desventaja en este momento. Sin embargo, Richard no está en lo más mínimo en pánico. Ordena a Gunther que le dé otra lanza, luego prende fuego a su cabeza y la dispara al Troll en el lado opuesto. De esta manera, un Troll es directamente alcanzado y asesinado en el acto, asustando a los secuaces del monstruo para que retrocedan. Al mismo tiempo, aumentó la moral del lado de Richard. Junto con la bendición del sistema, pelearon cada vez más valientemente. De repente, el jefe del lobo chacal surgió de detrás de un bárbaro, listo para asestar un golpe fatal. Sin embargo, una lanza ya se había clavado en su cuerpo, hecha por Richard. Inmediatamente después, Richard sacó su espada asesina de dragones y dijo, los líderes de estos bandidos están muertos. Han perdido su poder de lucha. Aprovechen esto y lancen un ataque a gran escala. Bajo la doble alentación del sistema y de Richard, la situación se revirtió por completo para la tribu bárbara. Gunther dijo, resulta que el jefe estaba apuntando a nuestro líder. Estar de pie en la carreta también era para la conveniencia de observar. Richard respondió, como dice el refrán, para atrapar a los bandidos, primero atrapa al líder.
Eso deja solo a uno, el líder Goblin que planeó este ataque. ¿No estás preocupado por otras razas poderosas que podrían aprovecharse de ti? El líder Goblin rió, el más cercano estaría en la fortaleza de la montaña alta, que está a varias millas al este. Ese lugar es fácil de defender y difícil de atacar. Además, esos kobolds no tienen el valor de salir y arrebatarme mis botines. Richard se sorprendió al encontrar una ventaja inesperada. Estaba preocupado por no encontrar un territorio, y dijo, lamento que no pudieras obtener las mercancías. Así que la espada asesina de dragones se unirá a la batalla como un regalo para ti. En un abrir y cerrar de ojos, el líder Goblin ya estaba decapitado. Los otros secuaces también quedaron impactados. En ese momento, Gunther ordenó la captura de los bandidos restantes. Richard miró la notificación del sistema. La mayoría de los bárbaros habían subido de nivel. Los bárbaros cercanos sintieron que su fuerza había aumentado, pensando que era el efecto de una misteriosa píldora oriental. En este momento, sus hombres trajeron 2 trolls. Richard comentó que los caballos se habían ido, así que los 2 trolls tiren de los bienes. Dijo, a partir de ahora, serán los mariscales. Richard miró el mapa y dijo, el próximo destino es la fortaleza de la montaña alta. Después de 2 días consecutivos de viaje, Richard y su grupo finalmente llegaron a la fortaleza de la montaña alta. Mirando el agua clara en la piscina, un grupo de tipos grandes saltó directamente y comenzó a lavarse. Esto avergonzó un poco a Gunther, pero Richard tenía una sonrisa inofensiva en su rostro y le dijo en secreto que había un estanque apartado allí, garantizado que nadie se orinaría. Después de tomar un descanso durante el día, Richard se dirigió a la cima de la montaña bajo la cobertura de la noche. Al mirar a los 2 kobolds que guardaban, Richard y Russell mostraron una expresión despectiva. Inmediatamente, Richard dio la orden de atacar. Mientras tanto, dentro del castillo, el líder kobold estaba advirtiendo a un catfolk en este momento crucial. Richard pateó la puerta, asustando tanto a los kobolds que sacaron la lengua y llamaron a los guardias ruidosamente. En este momento, uno de los subordinados de Richard vino a informar que todos los kobolds afuera habían sido atendidos. Los eventos consecutivos provocaron que los kobolds colapsaran instantáneamente. Miró a Richard con rabia y dijo, ¿cómo te atreves a atacar a mis tropas? Tengo docenas de tribus de hermanos cercanos y no dejarán que esto pase. Si algo me pasa. Sin embargo, Richard no lo complació y lo colgó de inmediato. Esto asustó al kobold y se disculpó de inmediato. Viendo que era obediente, Richard desató la cuerda y lo dejó ir. El kobold que huyó tenía una mirada resentida y dijo, espérame, buscaré venganza. Después de dejar ir al kobold, Richard les dijo a todos que no solo el lugar era espacioso, sino que también tenía un amplio campo de visión y abundantes fuentes de agua. Era fácil de defender y difícil de atacar, convirtiéndolo en un bastión perfecto. Sin embargo, Richard también advirtió a todos que debe haber una razón por la cual un lugar tan bueno estaba ocupado por un grupo de kobolds con pocas ventajas. Probablemente haya muchos más de sus hermanos cercanos cerca, así que todos necesitan construir rápidamente fortificaciones defensivas. Russell estaba confundido y preguntó por qué dejamos ir a su líder. Richard dijo que había gastado mucho dinero en equipar a todos con armas y equipos antes de esto. En este momento, recolectarían tropas para ganar algo de dinero en lugar de salir uno por uno a buscarlos. Sería mejor esperar a que vinieran a ellos y eliminarlos de una vez. La vida pacífica duró solo 2 días. Los hombres de Richard descubrieron un gran ejército no muy lejos. Richard limpió los restos de comida de su boca y reveló una sonrisa malévola. Dado que alguien nos ha traído dinero a nuestra puerta, actuemos esta noche. Al llegar al campamento enemigo, Richard notó que los goblins eran increíblemente descuidados, incluso quedándose dormidos mientras estaban de guardia. Esto le facilitó lanzar un ataque sorpresa. Richard dijo, si ese es el caso, aprovecharé esta oportunidad para establecer mi dominio sobre la fortaleza de la montaña alta. Richard organizó a la mayoría de sus subordinados para regresar y defender, mientras él tomaba un pequeño equipo con Gunther para avanzar bajo la cobertura de la noche. El equipo se infiltró rápidamente en la tienda del enemigo y fácilmente puso fin a las vidas de los goblins. Al observar las tropas bárbaras organizadas de manera ordenada, Richard abrió silenciosamente su sistema. Parecía que el sistema les había brindado más que solo un aumento de fuerza. Antes, eran solo un grupo de bárbaros de mente simple que no entendían el concepto de coordinación. Ahora se habían convertido en una fuerza de élite capaz de formar sus propias formaciones de batalla. Sin embargo, en ese momento, un bárbaro notó algo inusual mientras un violento temblor sacudía el suelo. El bárbaro fue arrojado instantáneamente lejos cuando apareció un gigante goblin con 2 cuernos, un goblin con sangre de dragón, Draco Goblin. Draco Goblin comenzó a cantar hechizos, y los goblins emergieron uno tras otro como marmotas.
Esto asustó a todos los presentes, incluido Richard, quien sintió que la situación se volvía complicada. Pero eso no fue todo. Los goblins soltaron otro rugido y una bestia gigante con apariencia de bandolín levantó a Draco Goblin en su espalda. Los goblins montados en sus monturas blandieron sus hachas y se prepararon para atacar. Sin embargo, Gunther ya estaba preparada, lanzó una lanza directamente a la bestia. Sin embargo, la lanza rebotó tan pronto como tocó a la criatura. Con la mirada fija en Gunther, la criatura ya se había lanzado hacia ella a una velocidad increíble. La velocidad era tan rápida que Gunther maldijo entre dientes. En medio de la crisis, Richard aparece frente a Gunther y abraza fuertemente el muslo de la bestia con ambas manos. La bestia lo miró con desdén, con la intención de lanzarlo lejos, pero Richard gritó en voz alta, «Está bien». La bestia perdió la conciencia en el acto, y los secuaces goblins cercanos quedaron atónitos al ver esta escena. Incluso el Draco Goblin, que fue arrojado al suelo, tenía una expresión incrédula en su rostro. ¿Un noble con sangre de dragón? ¿No eres solo un noble que se rindió?, expresó con incredulidad. Sin embargo, como alguien con la línea de sangre de un dragón gigante, el Draco Goblin no podía permitirse ser derrotado tan fácilmente. Recogió su arma y la balanceó hacia Richard como si fuera su última obstinación. Después de un fuerte estruendo, Richard bloqueó el hacha con una mano y golpeó con la otra, y así, un goblin con la sangre de un dragón gigante se retiró apresuradamente después de apenas hacer una aparición. Como dije, hagamos de esto una batalla rápida. Esta batalla no solo permitió que los subordinados de Richard ganaran mucha experiencia y atributos, sino que también capturaron viva a la montura del Draco Goblin. Richard acarició la frente del gigante y dijo, «A partir de hoy, serás mi montura. Te llamaré Buscavientos. Si no te comportas, te cocinaré y alimentaré a todos». Es una lástima que estos chicos sean tan pobres y no trajeran mucho oro a Richard. Independientemente de donde estuvieran, las monedas de oro siempre eran una moneda dura. Podían comprar subordinados y todo tipo de equipo en la tienda del sistema. Es una lástima que Richard sea demasiado pobre y solo pueda comprar algunos equipos viejos y desgastados para salir del paso. Justo cuando Richard estaba preocupado por las monedas de oro, sus subordinados escucharon de repente el sonido de una pelea. Richard levantó sus binoculares y vio que una caravana estaba siendo atacada por los Jackals. Juzgando por el tamaño de la caravana, sabía que no era una ordinaria. La cara de Richard se iluminó de emoción. Sabía que el comercio era un aspecto importante para expandir su territorio en este continente. Si los rescataba, incluso podría hacer negocios con ellos. Sin dudarlo, Richard blandió su larga lanza y atravesó el cuerpo de uno de los Wolfmen con velocidad relámpago. Los espectadores quedaron atónitos y se quedaron allí asombrados. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Gunther levantó su larga espada y dio la orden de atacar. Los bárbaros detrás de él cargaron ferozmente contra la manada de Jackals. Richard se apoyó casualmente contra el árbol, sin intenciones de actuar. Esta vez, sus subordinados bárbaros habían recorrido un largo camino desde que se unieron a él, no solo en términos de fuerza, sino también en términos de disciplina militar. Los Wolfmen atacando la caravana no eran más que un grupo de chusma desorganizada. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que los Jackals comenzaran a huir en todas direcciones. Sin embargo, Richard no tenía intención de dejarlos escapar esta vez. Ordenó a Buscavientos que persiguiera a los Wolfmen restantes que se habían escapado de la red. Observando a sus victoriosos subordinados bárbaros, Richard sonrió satisfecho en ese momento. La sacerdotisa de la caravana se acercó a Richard y expresó su gratitud. Prometió cantar alabanzas de las virtudes de Richard al regresar. «Si realmente quieres devolverme el favor, solo dame algo de dinero», dijo Richard de repente. En ese momento, se escuchó la voz de una chica no muy lejos. Como era de esperar de un noble codicioso, «Eres una persona interesante». Richard giró la cabeza para ver a una elfa rubia saliendo de una carreta. Se presentó como Anye de Voyage Trading y estaba muy agradecida por la ayuda de Richard anteriormente. Luego lo miró con una expresión suplicante, preguntando si podían alojarse en la fortaleza de la montaña alta por un tiempo. La reciente batalla los dejó gravemente dañados, así que esperaban descansar y recuperarse en la fortaleza por un tiempo. También ofrecieron dinero y armas como compensación por su estancia. En ese momento, Anye ordenó a sus subordinados que produjeran una bola de cristal, que luego lanzó al aire. La bola de cristal comenzó a expandirse, resultó ser una bola de cristal de comunicación utilizada por su caravana. Richard, al mirar la bola de cristal, tenía una expresión significativa en su rostro. Una caravana que poseía artículos de tan alto nivel no era, sin duda, una caravana común. Pensó que podría ganar una fortuna con su ayuda en el futuro.
Richard extendió una mano de amistad hacia Annie y dijo, bueno, ven conmigo. Soy Richard, el señor de la fortaleza de la montaña alta, y nunca rechazo a los huéspedes amigables. Al regresar a su territorio, Richard observó en silencio a Annie y pronto notó que estaba usando una poción curativa legendaria. Esto no era un artículo ordinario y ciertamente no era barato. El interés de Richard en la caravana creció aún más. La noche cayó y ninguna de las partes tenía ganas de dormir. Mientras Annie recordaba la pérdida de sus subordinados durante el día, una expresión de pesar cruzó su rostro. Del mismo modo, Richard también estaba preocupado, pero por razones diferentes. Estaba preocupado por sus propios subordinados, un grupo de personas sin dinero que discutían sobre la recompensa del sistema. Justo cuando Richard estaba a punto de cerrar los ojos y dormirse, Gunther corrió hacia él en estado de pánico. Resulta que había descubierto un gran grupo de tropas de centauros fuera de las murallas de la ciudad. Cuando Richard llegó a la puerta del mar y echó un vistazo, notó inmediatamente a una chica mitad humana y mitad caballo entre las tropas de los centauros. Richard instruyó a sus hombres que lanzaran jabalinas en un intento de disuadir al enemigo. Sin embargo, no hicieron caso y continuaron marchando hacia la puerta de la ciudad. Para su sorpresa, el enemigo ignoró la advertencia de Charlie. Richard ordenó a sus hombres que lanzaran jabalinas una vez más. En ese momento, la chica mitad humana, mitad caballo, instruyó a sus seguidores que se detuvieran. Luego sacó un paño blanco y lo colgó directamente en un palo. Al mismo tiempo, el grupo de Richard también notó que el enemigo izaba una bandera blanca, indicando rendición. Richard salió inmediatamente con sus hombres. Observó al enemigo con cautela y les preguntó por sus intenciones. La chica, parte humana y parte caballo, se inclinó ante Richard y se presentó como Hod, la jefa del clan del patriarca Van Hut. Sacó una tableta de piedra y se la entregó a Richard. Hod le explicó que era una invitación de los Kobolds, una especie de criatura mítica, para unir fuerzas y unir los ejércitos de la tribu humana y equina bajo su liderazgo. Sin embargo, la tribu humana y equina no tenía deseos de convertirse en bandidos, ya que siempre habían llevado una vida pacífica y estable. Por lo tanto, deseaban unirse a la fortaleza de la alta montaña y restaurar su antigua forma de vida. Para mostrar su sinceridad, Hod también trajo un mensaje de los Kobolds. Les informó que los Kobolds habían obtenido la ayuda de un peligroso chamán y aconsejó a Richard que fuera cauteloso. En ese momento, Richard también vio una notificación en su sistema, junto con la solicitud de unirse de la tribu humana y equina, que mostraba claramente las características de cada miembro. Ante esto, Richard decidió cumplir con la solicitud de la tribu humana y equina. No solo compensaría su falta de unidades de largo alcance, sino que también fortalecería sus fuerzas en general. Cuando se unieron al equipo de Richard, Hod informó a todos que, aunque los Kobolds habían organizado un ejército, había muchas facciones dentro de su grupo y necesitaban dividir el trabajo y hacer preparativos. Por lo tanto, les llevaría al menos 10 días llegar a la fortaleza de la alta montaña. Al escuchar esta noticia, Annie y Gunther tuvieron reacciones completamente diferentes. Annie se sintió preocupada e insegura sobre qué hacer, mientras que Gunther mostró una expresión codiciosa. Richard examinó cuidadosamente el mapa que tenía en la mano. Con 10 días, tenían suficiente tiempo para prepararse para la próxima batalla. Con confianza, les dijo a todos que ya había formulado un plan para lidiar con la situación. Annie y Gunther se miraron el uno al otro con curiosidad al escuchar esto. Richard levantó 5 dedos ante Annie, indicando que quería pedir prestados 500 monedas de ella. Annie suspiró aliviada al escuchar esto e inmediatamente dijo que le prestaba el dinero. Tarde en la noche, Richard llevó a Ut a un pequeño bosque. Debido a la influencia del sistema, Richard sabía que la tribu de los centauros era hábil en arquería. Por lo tanto, justo después de pedir prestado el dinero de Annie, compró equipo para ellos. Después de buscar, Richard eligió finalmente un arco morado de precio medio y flechas blancas con plumas. Ut tomó el arco largo y cerró los ojos para sentir los sonidos a su alrededor. Richard observó con satisfacción las habilidades de arquería de Ut y se sintió muy satisfecho con un equipo como este. La producción de largo alcance de la fortaleza de la alta montaña definitivamente se vería muy mejorada. En ese momento, un subordinado con un solo ojo corrió en pánico y le informó a Richard que los refuerzos para la caravana mercante habían sido atacados. Sin dudarlo, Richard llamó a sus hombres para que se dirigieran al lugar. Sin embargo, llegó un paso demasiado tarde y los refuerzos ya habían sido completamente aniquilados. Al ver los cuerpos esparcidos por el suelo,
Recher le dijo a Anya que la fortaleza de la alta montaña ya no era segura y que lo mejor sería que ella llevara un grupo de mercenarios sanos y viajara ligero de regreso a la ciudad Solón. Sin embargo, Anya afirmó firmemente que no abandonaría a los mercenarios heridos. Al ver la lealtad y compasión de Anya, Recher dejó de intentar persuadirla. Considerando la situación peligrosa actual, dijo, si quieres quedarte, tendrás que pagar más. Al escuchar la demanda de Recher, Anya aún cedió y estuvo de acuerdo. Ut recogió una lanza del suelo y le dijo a Recher que había olor a aceite de pino en el arma. Como viajero del tiempo, Recher entendió de inmediato que estas armas fueron creadas por los indígenas mismos. Luego, volvió la cabeza y dijo calmadamente, de hecho, hay muchas tribus poderosas más al norte en la selva. Tienen miles de soldados y a menudo participan en guerras para luchar por territorio. Hacer sus propias armas es una forma común de fortalecer su poder. Hizo una pausa por un momento y continuó, actualmente, los Kobolds están reuniendo sus tropas, así que la aparición de estas armas puede no ser una coincidencia. Después de escuchar la explicación de Recher, sonrió aún más feliz. En sus ojos, todo esto eran puntos de experiencia y monedas de oro. Dado que se atrevieron a venir, era la oportunidad perfecta para derrotarlos a todos. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 días. En este día, un explorador centauro llegó para informar que el enemigo había establecido un campamento a 50 millas de distancia de la montaña y se esperaba que llegaran a la fortaleza de la alta montaña mañana. El rostro de Recher se iluminó de alegría y emoción. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo y finalmente había llegado. Recher y sus hombres llegaron al campo de batalla vestidos con armaduras compradas del sistema. Frente a ellos, se encontraba un masivo ejército enemigo, con más de 5 veces la fuerza de los propios hombres de Recher. Sin embargo, los hombres de Recher no mostraron signos de miedo, sino más bien emoción por la próxima batalla. Recher ordenó a los arqueros que iniciaran 2 rondas de ataques de flechas antes de liderar todo el ejército para cargar. Este simple y crudo plan de batalla sorprendió a todos los presentes en la cima de la montaña. Los líderes de los Jackhaws y Kobolds miraban hacia abajo en el campo de batalla con desprecio, creyendo que sus oponentes no eran rival para ellos. Inmediatamente ordenaron a todo su ejército que atacara y ambos lados se enzarzaron en una feroz batalla dentro del cañón. Recher lideró a los arqueros de su tribu para lanzar una lluvia de flechas, causando graves bajas en el lado enemigo. En respuesta, los indígenas empezaron a contraatacar arrojando lanzas al ejército de Recher. Sin embargo, Recher ya estaba cargando adelante en Windchaser, su brillante armadura bloqueando la mayoría de los ataques enemigos. Pronto, ambos lados se enfrascaron en combate cuerpo a cuerpo. Richard descendió del cielo en su Windchaser, causando una onda de choque que lanzó a un gran grupo de soldados enemigos por los aires. Bajo su liderazgo, los bárbaros lucharon con valentía. En la primera carga de Recher, infligió graves bajas al enemigo, con más de la mitad de sus fuerzas muertas o heridas. Mientras observaban a Recher sembrar el caos y la destrucción entre aquellos que se interponían en su camino, Gunther y sus hombres estaban llenos de asombro, mirando a Recher como si hubieran visto al diablo en carne y hueso. En este punto, los líderes de los Kobolds y Jackhaws en la cima de la colina comenzaban a entrar en pánico. Se volvieron hacia el mago parado detrás de ellos, dándose cuenta de que esta era su última esperanza, su as en la manga final. El mago se colocó frente a un fuego ardiente murmurando encantamientos en voz baja bajo su aliento. En el siguiente momento, una enorme bola de fuego se elevó hacia el cielo, precipitándose hacia el ejército de Recher. El mago había dirigido la bola de fuego hacia ellos con precisión y determinación. La bola de fuego en el aire causó que la expresión de Recher se volviera grave. La aterradora onda de choque de la explosión incluso hizo añicos su arma. El mago chamán en el otro lado era realmente formidable, y necesitaban idear un plan para lidiar con ella lo antes posible. Richard también notó que el mago estaba utilizando una varita para controlar la bola de fuego. Luego ordenó a sus jinetes lanzar un ataque a distancia, enviando una lluvia de flechas hacia el mago. La densa lluvia de flechas se centró en el mago. El líder de los chacales rápidamente se dio cuenta de la situación y llamó a sus seguidores para proteger al mago. Se apresuraron a curar al mago del ataque entrante justo cuando creían que tenían la ventaja. La lanza de Recher voló hacia él. La enorme fuerza detrás de la lanza hizo añicos la varita del mago en dos, tomando por sorpresa al mago. Con la varita destruida, la bola de fuego en el aire estalló en innumerables bolas de fuego más pequeñas que caían hacia el suelo. El área debajo de la trayectoria de la bola de fuego era donde estaba ubicado el ejército de los Kobolds.
Mientras observaba el mar de cadáveres, Richard frunció el ceño con desprecio. Mientras tanto, el mago había comenzado a lanzar otro hechizo hacia un objeto en forma de disco. Justo cuando Richard pensó que había ganado la batalla y comenzó a prepararse para limpiar, de repente, los nativos muertos se levantaron del suelo y cargaron hacia ellos como zombies. Richard se sorprendió y horrorizó al ver a los muertos levantándose. No esperaba que el enemigo fuera capaz de usar magia sangrienta. Sin embargo, para el invencible Richard, docenas de zombies no representaban una amenaza real. Después de deshacerse de los no muertos, Richard se lanzó hacia el líder de los Cobalt solo. Al ver a la maga montar al Cobalt para escapar, Richard les arrojó su casco, derribándolos a ambos al suelo con una sonrisa malévola en su rostro. Richard se acercó a la maga caída solo para darse cuenta de que era una chica. En ese momento, Gunther, que estaba limpiando el campo de batalla, notó que muchos de los bárbaros estaban gravemente heridos. Richard agarró a la maga y le ordenó que usara su magia para curar a los heridos. La maga, temerosa de ser golpeada, no tuvo más opción que cumplir bajo su hechizo, y las heridas de los bárbaros heridos sanaron gradualmente. Richard no pudo evitar pensar para sí mismo que esta maga no solo conocía la magia, sino también tenía habilidades curativas. Permanecer en la fortaleza de la montaña alta seguramente sería de gran utilidad. Pero los otros nativos no tuvieron tanta suerte, todos fueron llevados de vuelta como esclavos después de derrotar al ejército de los Cobalts. Richard no solo recibió una gran cantidad de recompensas del sistema, sino que también capturó al líder de los Cobalts y a la maga. Richard esperaba que la maga revelara la ubicación del escondite de los bandidos, pero no esperaba que fuera tan terca. Incluso se jactó de tener la sangre de un dragón rojo y se negó a someterse a los bárbaros. Sin embargo, Richard no indulgió su comportamiento y la golpeó directamente al suelo. Después de ser golpeada, la maga ya no estaba arrogante y obedientemente reveló su nombre como Maro. Le dijo a Richard que su fortaleza estaba ubicada en lo profundo de las montañas, a unos 200 kilómetros de distancia. Esta operación había movilizado principalmente a sus guerreros más hábiles, dejando solo a las mujeres mayores, débiles y niños en la fortaleza de la montaña. Richard sostenía a Maro y continuaba preguntándole qué hechizos conocían los chamanes. Maro dijo con voz llorosa que hay muchos tipos de chamanes en la naturaleza. Ella tiene la línea de sangre de un dragón rojo y sobresale en la magia de fuego, mientras que los chamanes de Torres controlan los elementos de la tierra. Los chamanes de Trolls pueden causar terremotos y deslizamientos de tierra, y con su maestría en los elementos de madera, también pueden controlar árboles y vides. Después de escuchar lo que Maro tenía que decir, Richard también entendió que la naturaleza estaba llena de peligros. Cuando Maro entró en pánico al escuchar esto y le dijo ansiosamente a Richard que aún tenía algo de valor que ofrecer. Habló en serio y le dijo que descubrió a 2 Trolls notablemente talentosos en la fortaleza de la montaña alta que tenían un don natural para la magia. Con el entrenamiento adecuado, estaban seguros de convertirse en chamanes extremadamente poderosos con habilidades mágicas medibles. Model obedientemente se convirtió en mentora del Troll mientras que los esclavos que Richard trajo trabajaron incansablemente para reconstruir la fortaleza de la montaña alta. Esta vez estaba decidido a hacer de la fortaleza el castillo más fuerte e inexpugnable de la naturaleza. Al mismo tiempo, Richard llamó a Hot y la asignó para liderar un pequeño equipo e investigar la fortaleza mencionada por Maro para ver si decía la verdad. Después de despedir a Hot, Richard fue al monte trasero para verificar el progreso de los Trolls en el entrenamiento. Model le dijo a Richard que, a través de su entrenamiento, uno de los Trolls había despertado la habilidad de cirugía de piel estrellada para evitar ser golpeado. No solo eso, sino que, para evitar ser golpeado aún más, el Troll también evolucionó la capacidad de volverse invisible. Sin embargo, el otro Troll aún no había despertado ninguna habilidad especial. En ese momento, Anye llamó a Richard desde atrás. Le recordó que habían regresado a la ciudad Solón con su ayuda la última vez y que estaban pasando por esta área en otro viaje de negocios. Se detuvo para saludar. Richard se acercó y examinó el contenido del carro, que resultó estar lleno de carbón. Ari le explicó que usaban este carbón para comerciar con los enanos por monedas de oro y pieles. Continuó explicando que el año pasado, los enanos descubrieron una veta de mineral de hierro en el lago Bayou, razón por la cual estaban comprando una gran cantidad de carbón de ellos. En ese momento, Richard recibió de repente una carta del señor de la ciudad Solón, quien pidió a todos los nobles que estaban expandiendo sus territorios fuera que regresaran a la ciudad lo antes posible. Al mismo tiempo, Hot corrió hacia Richard con aspecto angustiado. Informó que pasaron junto a una tribu de enanos en su camino de regreso y encontraron montones de cadáveres en el suelo. Justo cuando se preguntaban quién podría haberlo hecho, una enorme figura negra apareció frente a ellos.
Richard identificó de inmediato a los atacantes como hombres osos. Hank lucía sorprendido y se preguntaba cómo Richard lo sabía. Richard mostró la carta que recibió del señor de la ciudad, quien advirtió a todos que regresaran a la ciudad lo antes posible debido a que habían descubierto una gran oleada de hombres osos dirigiéndose hacia el sur, y muchos nobles ya habían enfrentado peligros. Sin embargo, siendo el orgulloso guerrero que es, Richard no tiene la intención de huir como un cobarde. Se volvió hacia Annie y le dijo, parece que tu negocio con los enanos no se puede completar. ¿Por qué no me das el carbón en su lugar? Annie miró a Richard con confusión. De hecho, la razón por la que Richard quería el carbón era porque también construyó una fábrica. Las armas utilizadas en la fortaleza de la montaña alta las fabricaba él mismo. Llevó a Annie a una tienda donde guardaba sus creaciones, algo que solo existe en su verdadera patria. El equipo de alta tecnología ante ellos dejó a Annie y a Marol asombradas. A medida que caía la noche, Richard y su grupo llegaron al pueblo de la tribu de enanos. Vieron el suelo cubierto de cadáveres y huellas dejadas por hombres osos. Hank se estremeció al recordarlo. Si Richard no hubiera mejorado la velocidad de sus centauros, podrían haber sido completamente derrotados. Richard ordenó a sus hombres que buscaran algo útil alrededor del área. Dane se apartó y dijo con calma, los hombres osos son una raza violenta y codiciosa. No dejarían nada valioso detrás. Sin embargo, Richard no pensaba lo mismo, todos tienen una definición diferente de valor. En ese momento, notó repentinamente un frasco lleno de líquido oscuro dentro de la tienda. Al acercarse, se dio cuenta de que era un frasco lleno de salsa de soja. Efectivamente, esos hombres osos no conocen los beneficios de la salsa de soja. Si llevamos esta salsa de soja de vuelta a la ciudad Solón, podemos abrir un restaurante y hacer una fortuna. La idea extravagante de Richard impresionó incluso a Annie, que era una mercader experimentada. Después, Richard organizó que todos acamparan en el lugar durante la noche. No regresarían sin ver a los hombres osos durante esta expedición. Annie lucía preocupada, ya que creía que los hombres osos y los enanos estaban involucrados en un conflicto y pensaba que deberían mantenerse alejados de ellos. Sin embargo, Richard le explicó que las dos tribus probablemente estaban luchando por la mina de hierro. En esta era de armas primitivas, quien controle la mina de hierro tiene la ventaja, dado que podían competir por ello. ¿Por qué no podrían adquirirlo ellos mismos? Pero Annie aún quería persuadir a Richard de que una guerra a gran escala como esta estaba más allá de las capacidades del ejército de la fortaleza de la montaña alta. Sin embargo, Richard respondió con confianza, la fortaleza de la montaña alta no es lo que solía ser. No solo tenemos cañones que superan esta era, sino también un grupo mágico compuesto por 3 magos. Sin mencionar a mis valientes y hábiles guerreros bárbaros y tropas de arquería. Richard sacó su espada de dragón y se puso en lo alto de una torre. Los soldados debajo estaban emocionados y listos para la batalla. Richard gritó fuerte, esta batalla no es solo por la fortaleza de la montaña alta, sino también por ustedes mismos. En esta guerra, debemos ser un palo duro que pueda derribar al enemigo. Bajo la cobertura de la noche, Richard lideró su ejército hacia el castillo de los enanos. Tenía la intención de atacar primero, pero un grupo de conejos irrumpió en escena. Observando cómo un grupo de conejos atacaba el castillo, Richard se preguntó por qué había conejos involucrados en una batalla entre los hombres osos y los enanos. Pero los demás presentes explicaron uno por uno que en este continente, las razas poderosas reclutarían razas relativamente más débiles como sus vasallos y a menudo los harían realizar trabajos insignificantes. El grupo de conejos era precisamente el vasallo de los hombres osos. En este punto, los conejos ya habían trepado sobre la muralla y los guardias enanos no los habían notado. Pronto, los pequeños conejos tomaron la delantera y lanzaron un asalto final. Justo en ese momento, una explosión de cañón envió a volar a un gran grupo de conejos. Richard se quedó en la distancia con una expresión autosuficiente, y el cañón a su lado aún emitía humo espeso. Los conejos enfurecidos, pensando que habían llegado refuerzos para los enanos, dirigieron su ataque hacia Richard y se lanzaron hacia él. Sin embargo, Richard estaba bien preparado para el ataque, y los conejos no eran rival para su ejército bárbaro. A medida que sus tropas luchaban con más fuerza, el clan de conejos pronto quedó impotente y no pudo resistir más. De repente, Richard sintió un temblor en el suelo y se dio la vuelta para ver una sombra enorme que se cernía sobre él. Richard solo podía defenderse impotente contra los hombres osos, que eran varias veces más grandes que él. La tribu de conejos también lanzó un contraataque bajo el liderazgo de los hombres osos. Aunque los hombres osos tenían más gente de su lado, las tropas de Richard no eran cosa de juego.
Contaban con unidades de centauros bien entrenadas actuando como retaguardia y también tenían un equipo de asesores mágicos. Maro comenzó a lanzar un hechizo, enviando una serie de bolas de fuego hacia la tribu de hombres osos. Al mismo tiempo, los dos trolls que habían sido entrenados por Maro también resultaron ser muy efectivos. La tribu enana en el muro de la ciudad quedó momentáneamente confundida. Supuestamente, ellos eran los que debían ser derrotados, pero habían sido rescatados. El problema clave era que ni siquiera sabían quiénes eran sus salvadores. Pero en el campo de batalla simplemente no había tiempo para contemplar estos asuntos. Permíteme mostrarte el poder del Señor. Richard activó el poder del cielo y partió a uno de los hombres osos por la mitad de un solo golpe. Sin embargo, en el otro lado, Gunther no tuvo tanta suerte. El hombre oso balanceó su enorme mano, lanzando a Gansar volando con tremenda fuerza. Ni siquiera el arma de Russell podía dañar al hombre oso en lo más mínimo. Una luz de espada cortó el aire al instante, decapitando al hombre oso. Fue Richard quien hizo el golpe salvador, permitiendo que Gansar escapara del peligro, gracias a los hechizos de piel de piedra e invisibilidad del troll. Estas dos habilidades no solo podían usarse en ellos mismos, sino que también se podían aplicar a los compañeros a gran escala. Justo cuando Gunther y su grupo creían que habían ganado una victoria completa, apareció repentinamente un humo rojo en el campo de batalla. Los hombres osos y conejos caídos se levantaron lentamente desde el humo. Model, que era conocedora y experimentada, reconoció de inmediato que era el hechizo de Berserk. Quienes podían lanzar este tipo de magia eran los minotauros de la tribu Crescent. Explicó a Richard que había una tribu de minotauros viviendo en el suroeste del Imperio Pompeyano, salvajes y agresivos por naturaleza, invencibles en el campo de batalla gracias al hechizo preservado del chamán en su tribu. Es por eso que muchos los llamaban la tribu Bluewood. Al ver al grupo de hombres osos y conejos preservados, Richard comenzó a buscar al que lanzó el hechizo. Model dijo con una expresión solemne que los oponentes solo estaban en un estado de berserk parcial, por lo que el lanzador no debería estar presente en la escena. Al escuchar esto, Richard se sintió aliviado. Este grupo de soldados derrotados no era rival para Gunther y su equipo. Después de alejar a los hombres osos y conejos, Richard llegó frente al castillo enano. Los enanos lo miraban con cautela y preguntaron por sus intenciones. Pero cuando vieron a Anye, abrieron de inmediato la puerta del castillo y los recibieron. Una vez dentro, el líder enano, Robbie, no pudo contenerse y contó con lágrimas su penuria a Anye. Si no fuera por su ayuda, su ejército habría sido completamente aniquilado. Al ver la reacción de Robbie, Richard no pudo evitar reír. Robbie pensó que Richard se burlaba de él y lo miró con enojo. Richard intervino rápidamente para desactivar la situación. Luego, ambas partes terminaron su desagradable conversación y siguieron caminos separados. En el camino, Anye siguió aconsejando a Richard que no se lo tomara a pecho. Sin embargo, Richard despreciaba profundamente a Robbie. En su opinión, un líder llorón y emocional como Robbie simplemente era incapaz de ganar esta batalla. Al llegar a la habitación de descanso, Richard pudo acostarse y tomar una siesta, pero Ut tuvo que arrodillarse en el suelo para descansar. La habitación preparada por los enanos era demasiado baja para la altura de Ut. En ese momento, la casa tembló violentamente. Richard, alerta, se sentó en la cama y fue a la ventana para investigar. Resultó que los minotauros habían regresado con los hombres osos en busca de venganza. Mientras tanto, en los muros de la ciudad, un grupo de enanos entró rápidamente en un estado de preparación, levantando sus cuernos y sonando la alarma. Pronto, un gran ejército se reunió frente a la puerta del mar. Mientras Richard y su grupo estaban frente a los enanos, el ejército enano aún estaba algo resentido. Después de todo, Richard los había burlado anteriormente mientras estaban en el castillo. El orgulloso ejército enano se negaba a dejar que Richard y su grupo les robaran el protagonismo y caminaron confiadamente hacia ellos. Incluso le pidieron a Richard que retrocediera y les dejara encargarse. Debido a su baja estatura, sus enemigos tenían que agacharse para atacarlos, dándoles a los enanos una ventaja natural en combate. Viendo al enano orgulloso y terco, Richard solo pudo sonreír y dejarlos hacer. Sin embargo, el plan de los enanos era demasiado simplista. Después de un solo ataque, fueron fácilmente derrotados y dispersados por el enemigo. Robbie, parado en el muro del mar, entró en pánico de repente y preguntó a Richard si el cañón anterior aún era utilizable. Richard le informó a regañadientes que ya se habían quedado sin balas de cañón. Luego, Robbie se volvió hacia sus subordinados y preguntó cuántos pernos de ballesta les quedaban. Le dijeron que solo tenían 6. Robbie no tuvo más remedio que decidir usar todos los pernos de ballesta contra los minotauros.
Aunque el perno de ballesta podía infligir daño a los minotauros, aún estaban superados y abrumados. Bastó poco tiempo para que el enemigo llegara a las puertas de la ciudad. La expresión de Richard se volvió seria. Miró a Gunther y preguntó por qué no había visto a mi equipo de magia después de tanto tiempo. Gunther informó a Richard que Marol había planeado escapar al detectar el peligro, pero ya la habían atrapado y llevado de vuelta. Richard agarró a Marol por el brazo y exclamó: ¿Cómo te atreves a intentar escapar en un momento tan crucial? Eres una vergüenza. Incluso si el enemigo tiene el poder del frenesí, aún tienes magia sedienta de sangre, ¿verdad? Al escuchar las palabras magia sedienta de sangre, Robbie pareció haber encontrado una tabla de salvación y urgía a Richard que la usara de inmediato. Sin embargo, Richard lo ignoró y ordenó a Marol que utilizara la magia sedienta de sangre contra el enemigo en su lugar. Esta afirmación dejó atónita a toda la habitación, y Robbie estaba convencido de que Richard se había vuelto loco. Sin embargo, Richard mostró una expresión misteriosa y dijo: «Deja de hablar tonterías y haz lo que te digo». Marol no tuvo más opción que seguir la orden dada. Los minotauros, ya violentos, se volvieron aún más frenéticos después de ser infundidos con la magia sedienta de sangre, causando pánico en varios enanos que fueron demasiado lentos para escapar. Model pensó que Richard había perdido por completo la razón. Cuando vio el efecto de la magia sedienta de sangre, intentó huir, pero Richard la atrapó y le pidió que abriera los ojos y viera claramente. Los minotauros infundidos con la magia sedienta de sangre parecían excepcionalmente agresivos. Claro, Richard ya había notado el defecto tanto en el frenesí como en la magia sedienta de sangre. Cuanto más grande es la criatura, mayor es la carga para su corazón. Por lo tanto, tuvo la idea de combinar ambos hechizos, sabiendo que causaría que el corazón del enemigo excediera sus límites. Aunque el ataque de la tribu Blood Oath se detuvo temporalmente, podría estar gestándose una tormenta amarga, y la fortaleza enana podría volverse aún más peligrosa. Richard recordó amablemente a Robbie que hiciera más ballestas y pernos, ya que serían útiles en el futuro. Al escuchar esto, Robbie parecía preocupado. No era que no quisiera construirlo, sino que le faltaban las piezas. Al llegar al castillo, Robbie le mostró a Richard el lecho de ballestas. Aunque ya habían construido muchos y eran muy poderosos, aún les faltaban cuerdas. Dado que el lecho de ballestas estaba hecho completamente de acero, los tendones de oveja comunes no podían soportar la tensión. Descubrieron que las sanguijuelas gigantes podían usarse después de secarse y deshidratarse, pero estas eran raras y no se podían comprar con dinero. Al escuchar esto, Richard tuvo una idea. Aunque no podía comprar sanguijuelas gigantes, podía adquirir otros sustitutos en el centro comercial del sistema, y los tendones de dragón Komodo podrían resolver este problema. Al oír esto, Robbie se emocionó tanto que se fue corriendo porque lo que a su raza enana le faltaba menos era monedas de oro. Al mirar la ballesta equipada con los tendones de dragón Komodo, Robbie le dijo a Richard que, aunque las cuerdas ahora eran más duraderas que antes, si se encontraban con un gran número de enemigos nuevamente, aún no durarían mucho. Al ver a Robbie tan preocupado, Richard sugirió que se retiraran de Lake Bayou primero porque el propósito de la llegada del enemigo era su mineral de hierro. Podrían esperar a que el enemigo se debilitara y se lastimara antes de retomar Lake Bayou. Después de escuchar las palabras de Richard, Robbie agitó sus manos repetidamente. En Lake Bayou no solo había mineral de hierro, también había un secreto que no podía contarse. Al ver que la otra parte no quería decirlo, Richard no preguntó más y se retiró del castillo. En ese momento, en la sala del consejo, los enanos estaban discutiendo si contarle a Richard el secreto en el fondo del lago. Aunque todos sabían que Richard venía por el mineral de hierro, al menos no lo robaba con fuerza en comparación con el enemigo. Además, ahora su fuerza era insuficiente para resistir las fuerzas enemigas subsiguientes. En lugar de guardar un secreto y ser exterminados, era mejor encontrar un aliado que los protegiera. Después de discusiones finales, Robbie decidió llevar a Richard a ver por sí mismo. Con cascos de buceo, Richard y otros 3 llegaron a las profundidades del lecho del lago. La escena ante él dejó a Richard atónito. Gruesas cadenas de hierro envolvían a un antiguo gigante, y este era un gigante titán. El grupo nadaba silenciosamente hacia la faz del gigante, y parecía que los gigantes podían percibir su presencia. Un par de ojos enormes emitieron una luz roja. Después de llegar a la superficie, Richard se quitó el casco y exclamó que no esperaba que el secreto en el agua fuera un gigante antiguo. Robbie también le explicó que lo descubrieron accidentalmente mientras extraían mineral de hierro. La razón por la que ahora custodiaban a este gigante era porque era el ancestro de la raza enana. Al escuchar esto, la boca de Richard comenzó a temblar. ¿Qué tipo de gigante podría dar a luz a su grupo de enanos? Robbie vio que Richard no le creía y saltó directamente al agua.
Vio que la luz roja se emitía desde debajo de su cuerpo, lo que era exactamente la evidencia que Robbie afirmaba como una criatura mágica antigua. La existencia de los gigantes titán tenía un estatus más alto que el dragón gigante, su existencia era un símbolo de poder. Sin embargo, se retiraron del escenario de la historia con el tiempo. Richard preguntó por qué no simplemente perforaron la montaña y llevaron al gigante desde que descubrieron al titán gigante. Robbie dijo con impotencia que no era que no quisieran, sino que no podían. El mineral de hierro emitía un campo magnético especial que limitaba el alma del titán dentro de sus globos oculares. Al principio, la luz roja emitida por el titán era muy fuerte, pero al continuar extrayendo mineral de hierro, se había atenuado mucho. Ahora ya habían ordenado una prohibición sobre la extracción de mineral de hierro. Aunque Richard entendió sus creencias, no podían estar siempre custodiando al titán hasta su muerte. Robbie explicó que después de muchos años de investigación, descubrieron algunos patrones. Siempre que fuera en la noche de luna llena, el poder del titán podía estimularse al máximo. Según la descripción en los libros antiguos de su clan, este poder del alma podía heredarse. Así que pensaron en lanzar hechizos en la noche de luna llena para heredar el poder del titán. Según los ancianos de la tribu enana, mañana será el momento más redondo de la luna en este siglo, y en ese momento, lanzar hechizos es muy probable que hereden el poder del titán. Richard finalmente entendió por qué este grupo de enanos estaba decidido a custodiar Lake Bio incluso si morían. En este momento, Robbie también sugirió que Richard lo intentara mañana por la noche, tal vez el poder podría ser reconocido por el titán. Richard no tomó las palabras de Robbie muy en serio. Si realmente era como decía Robbie y el titán era su ancestro, entonces definitivamente sería más fácil para los enanos con lazos de sangre tener éxito en comparación con el gigante titán. Richard ahora estaba más preocupado por los movimientos del enemigo. Como era de esperar, después de que Richard regresó al castillo, Parr volvió corriendo porque sus exploradores habían descubierto fuerzas enemigas, y esta vez su ejército superaba las 5.000 personas. Parece que habrá otra gran batalla mañana. El ejército enano rápidamente estableció fortificaciones defensivas. Esta vez, el enemigo incluso desplegó al rey oso, lo que hizo que la raza enana luchara como bestias atrapadas. En este momento, Robbie ya estaba asustado y había perdido toda esperanza. Ahora colocaba todas sus esperanzas en el poder del titán en la noche de la luna llena. Mirando al deprimido Robbie, Richard solo podía animarlo impotentemente para que se animara. Justo en ese momento, la Alianza Orcos lanzó un ataque total. Richard vio esto y tomó una decisión decisiva al ordenar a los arqueros en el muro de la ciudad y bajo la ciudad que lanzaran una ola de flechas de aire primero. Aunque una lluvia densa de flechas mató a un grupo de orcos, no pudo detener el avance de los hombres oso. Troll y Maro se encontraban en el muro de la ciudad y lanzaban continuamente hechizos de bola de fuego. Todo el campo de batalla estaba lleno de humo y fuego. Ambos lados sacaron sus propias habilidades para matar a sus oponentes, pero con la ventaja numérica y de tamaño. Los hombres oso y los minotauros rápidamente tomaron la delantera. Richard vio esto y desenvainó su espada, corriendo hacia el campo de batalla. Cortó instantáneamente el brazo de un hombre oso y salvó a un compañero de equipo, pero esto también atrajo la atención del rey oso. El rey oso levantó un martillo de meteorito y golpeó a Richard. Richard bloqueó con su espada, pero la fuerza del oponente era realmente aterradora. Richard fue golpeado instantáneamente y esto aumentó aún más la moral de los soldados hombres oso. Richard miró furiosamente y apretó los dientes antes de volver a la carga con su espada. La batalla duró desde el amanecer hasta el anochecer. La escena ya estaba llena de cadáveres, pero ninguno de los dos lados se rindió. Richard miró el panel del sistema con una expresión preocupada. Esta era la primera vez que sus subordinados sufrían bajas significativas. Viendo que las fuerzas enemigas se derramaban en el campo de batalla, Richard emitió sin emociones la orden de retirada. La situación actual ya es imposible de romper con éxito, solo aferrándose al castillo para consumir a la otra parte puede haber un destello de esperanza. Al llegar al castillo, Richard estaba furioso al ver a Robbie agachado en la esquina y llorando amargamente. El ejército afuera estaba embistiendo la puerta marítima. Viendo que no se podía contar con Robbie, Richard tuvo que ordenar a todos que bloquearan la puerta del mar, pero el enemigo era demasiado numeroso y comenzó a llover intensamente. El hechizo de bola de fuego del mago no podía funcionar en absoluto y, en ese momento, la puerta de la ciudad finalmente fue derribada con un gran agujero. Un grupo de minotauros y hombres oso mostró expresiones emocionadas y estaban a punto de entrar. Richard se volvió hacia Robbie y le preguntó cuántas personas les quedaban. Robbie dijo impotentemente que solo quedaban más de 100 personas. Mirando a las fuerzas enemigas de casi 1000, Richard mostró una sonrisa sedienta de sangre.
De esta manera, si quieren ganar esta batalla, al menos una persona tiene que luchar contra 10 personas. Bajo el mando de Richard, ya sea bárbaros, enanos o centauros, todos se unieron al equipo de carga y lucharon contra el enemigo. Richard estaba lleno de ímpetu y mató a una gran cantidad instantáneamente. Pero los enanos no tenían su fuerza. Si esto continúa, serán aniquilados tarde o temprano. Viendo esto, Richard se volvió y gritó a Maro que lanzara sed de sangre sobre los enanos. Model adoptó una postura constipada después de un breve hechizo. La luz dorada descendió del cielo al mismo tiempo que el Troll también lanzó piel de piedra sobre ellos. Los ojos del ejército enano estaban rojos y su poder de combate aplastó sin piedad al enemigo antes de que pudieran reaccionar. Pronto, el ejército de conejos cayó a los pies de los enanos. Al ver esto, el rey oso ordenó al ejército de ovejas que cargara, pero Richard estaba preparado. Ordenó al Troll que usara magia para bloquear al enemigo. Ramitas dividieron el campo de batalla en dos. El rey oso estaba furioso al ver esto, pero esto solo fue el primer paso de Richard. Al siguiente segundo, Richard ordenó al Troll que lo hiciera invisible y se acercó silenciosamente al rey oso desde atrás. Richard estaba a punto de golpear al rey oso aislado. Era hora de terminar con esto. Richard apuñaló al rey oso con una espada y el líder fue asesinado. Todos en la escena detuvieron sus acciones y miraron a Richard en shock. Alguien en la multitud gritó «Run», y la escena se volvió caótica. Al ver esto, los bárbaros también comenzaron a perseguir su victoria. Después de una feroz batalla, el castillo fue finalmente defendido, pero todos pagaron un precio elevado. Sin embargo, después de esta batalla, los hombres de Richard ganaron mucha experiencia. Justo cuando Richard estaba revisando su panel de sistema, Robbie, vestido con todo su esplendor, se acercó por detrás de él con su gente. Resulta que la noche de luna llena de esta noche era el día en que celebraban una ceremonia para heredar el poder del titán, según su acuerdo anterior. Planeaban hacer que Richard lo probara también. Aunque Richard no estaba particularmente interesado en estas cosas, fue con Robbie con una mentalidad curiosa. El grupo llegó bajo el agua y, mientras los enanos lanzaban sus hechizos, el titán gigante enterrado debajo del lago se elevó lentamente a la superficie. Mirando al gigante ante ellos, Robbie agitó una vara sobre su cabeza como un carnicero tratando de espantar moscas. Los enanos cercanos siguieron a Robbie y saltaron con él. Con el sonido de un cuerno tocado por uno de los enanos, se encendieron llamas alrededor de la escena. Luego, un candidato preseleccionado como el aire entró en el círculo de fuego y recitó solemnemente un hechizo. A un lado, Richard le preguntó en voz baja a Maro si había algún peligro. Model sonrió sarcásticamente, diciendo que si el aire realmente pudiera heredar el alma del gigante, entonces los cuerpos de estos enanos no podrían resistirlo y podría haber una explosión en el acto. Al escuchar esto, Richard empezó a sudar frío y se alegró silenciosamente de que el poder del alma no se hubiera inyectado en su cuerpo en este momento. El enano que estaba bajo la ceremonia había terminado de recitar el hechizo, pero desafortunadamente no sucedió nada. Uno tras otro, los candidatos enanos entraron en el círculo de fuego, pero los resultados fueron los mismos. Robbie tenía una expresión amarga y ninguno de los enanos cuidadosamente seleccionados cumplió con los criterios. Luego, recordó de repente que Richard aún no lo había intentado y frunció el ceño, instándolo a que lo intentara. Aunque Richard no se lo tomó en serio, aceptó a regañadientes y siguió a los demás dentro del círculo de fuego. Sin embargo, en este momento, el círculo de fuego cambió repentinamente. Los ojos del gigante emitieron una luz dorada, como si estuviera a punto de explotar. A mitad de camino, Richard se esquivó rápidamente y luego la multitud vio de repente la figura de una criatura en los ojos del gigante. El lindo pequeño animal divino ante ellos realmente nació de la antigua raza de dioses dentro del cuerpo del gigante titán. Pero fue este pequeño animal el que hizo que los enanos gritaran ancestro al unísono. Richard agarró a la criatura para examinarla más de cerca y los enanos se agolparon a su alrededor con avidez. Sin embargo, en ese momento, Richard sintió repentinamente que algo no estaba bien. Parecía que había energía a punto de ser liberada del cuerpo de la criatura, así que rápidamente la arrojó al grupo de enanos. Inesperadamente, el pequeño animal había heredado el hechizo de trueno de la raza titán. Richard estaba sorprendido y encantado al mismo tiempo. En ese momento, el gigante titán, que había estado de pie en el medio del lago, parecía haber completado su misión y empezó a desmoronarse poco a poco. Así concluyó la historia de Richard en la fortaleza de los enanos.